Estaba volando rumbo a Miami en un viaje familiar con mi hijo y mi nuera, cuando de pronto la sobrecargo se inclinó hacia mí y susurró, «Fíjese enfermo y bájese del avión». Pensé que era una broma, pero su mirada me hizo dudar. «Por favor, se lo ruego», insistió con voz temblorosa. 20 minutos después, todo cambió. La tarde se filtraba por la ventana de mi estudio, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire, ese aire que olía a papel viejo y a cera de muebles con aroma a limón. Estaba sentado en mi escritorio, revisando trabajos de historia que había guardado durante 15 años. Tal vez por nostalgia, o quizá por esa testaruda esperanza de que mis días como maestro todavía significaran algo. La casa crujía a mi alrededor con sus sonidos familiares, y por un momento olvidé que ya no vivía solo. Entonces escuché la puerta principal abrirse abajo. Levanté la vista, con la pluma suspendida sobre un ensayo sobre la reconstrucción después de la guerra. Christopher y Edith llevaban 8 meses viviendo aquí, pero se movían por la casa como fantasmas, casi sin reconocer mi presencia. Apenas intercambiábamos saludos corteses en la cocina, nada más. Por eso, cuando escuché sus pasos subiendo la escalera, sentí que los hombros se me tensaban. Edith apareció primero en la puerta. Christopher venía detrás, con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada esquiva. «Francis, tenemos que hablar», dijo ella con esa voz empalagosa que uno aprende a reconocer, la que siempre precede a las malas noticias. Me quité los lentes despacio, ese gesto defensivo que perfeccioné tras 40 años lidiando con alumnos difíciles. «¿Sobre qué?», pregunté. Christopher se movió incómodo. «Hemos estado pensando en la familia, en pasar más tiempo juntos», murmuró. «Tiempo de calidad», agregó Edith, entrando sin permiso y sentándose en el brazo de mi sillón de lectura, como si fuera suyo. «Antes de que la vida se vuelva más complicada». «¿Antes de qué exactamente?», pregunté con calma, aunque mi mente ya empezaba a detectar las inconsistencias. Me habían evitado por meses, y ahora querían estar juntos. Algo no cuadraba. «Tú sabes cómo es», dijo Edith con un ademán ligero. «Christopher, cuéntale lo de Miami». Mi hijo por fin me miró, y en sus ojos vi algo que me inquietó, desesperación disfrazada de entusiasmo forzado. «Miami, papá, ¿te acuerdas cuando fuimos cuando yo tenía 12? Queremos revivir esos recuerdos. Una semana completa, todo pagado, por nuestra cuenta». Dejé la pluma sobre la mesa con cuidado. «Odiabas ese viaje», le recordé. «Dijiste que era aburrido y que querías regresar a casa». Su sonrisa vaciló. Era un niño. Ahora lo veo diferente. El silencio se hizo largo. Los observé a los dos, a mi hijo, que alguna vez me regalaba flores silvestres y me llamaba su héroe, y a esa mujer que de alguna manera había logrado convencerlo de que su padre viejo no era más que un estorbo. Algo había cambiado entre nosotros, pero no sabía en qué momento exacto. ¿Fue cuando Christopher perdió su trabajo? ¿Cuándo las deudas empezaron a acumularse? ¿O simplemente fue un desgaste lento del cariño y el respeto? ¿Cuándo sería el viaje?, pregunté. «La próxima semana», respondió Edith con demasiada rapidez. «Todo está arreglado. Solo necesitamos que digas que sí». Esa noche insistió en preparar la cena. Nunca cocinaba. Me senté en la mesa mientras ella se movía por mi cocina con una familiaridad que me incomodó, abría mis alacenas, usaba mis platos. Christopher servía vino con una precisión exagerada, y noté que le temblaban las manos cuando le pregunté los detalles del viaje. «Queríamos que fuera una sorpresa», dijo él. «Una buena sorpresa». Edith colocó el plato frente a mí con movimientos calculados. Había trabajado años en administración médica, y esa eficiencia fría se notaba en todo lo que hacía. «Francis, tu póliza de seguro de vida es bastante buena, ¿no? $500,000, si no me equivoco. Muy buena previsión de tu parte». Mi tenedor se detuvo a medio camino. «¿Cómo sabes cuánto es?», pregunté. «Christopher lo mencionó una vez», respondió sin inmutarse, cortando su pollo en pedazos exactos. Solo fue una conversación. Miré a mi hijo. Mantenía los ojos fijos en su plato, evitando mi mirada.
Aquella mención del seguro sonó fuera de lugar, inoportuna, y sobre todo, peligrosa. No he dormido bien últimamente, dije, tanteando el terreno. Siento que el corazón me late raro, como si se me agitara. Por un instante, los ojos de Christopher brillaron antes de que se controlara. ¿Deberías ir al doctor, ya fuiste? Christopher se preocupa demasiado, interrumpió Edith con una sonrisa suave. ¿Te ves bien, Francis? Seguro es solo estrés. Se miraron entre ellos, apenas un segundo, pero suficiente. Algo pasó entre sus miradas, algo que no dijeron pero entendieron perfectamente. Sentí cómo se me apretaba el pecho, aunque no por ninguna enfermedad del corazón. Después de la cena, mientras ellos se retiraban a su habitación en la planta baja, encontré sobre la mesa unas confirmaciones de vuelo impresas. Ya estaban reservados los boletos. Mi pasaje, comprado para el martes siguiente. Ni siquiera pensaban que pudiera negarme. Estaban tan seguros de mi respuesta que habían hecho planes imposibles de revertir. Me quedé solo en el estudio hasta muy pasada la medianoche, sosteniendo una vieja fotografía de Christopher cuando tenía 7 años, sin un diente, sonriendo. Abrazándome del cuello como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. Ese niño se había convertido en el hombre que dormía ahora abajo, tramando algo que no podía nombrar, pero que sentía en los huesos. 40 años enseñando historia me habían dejado una lección muy clara: la gente siempre deja evidencia. Siempre. Los patrones aparecen, las motivaciones se revelan cuando uno observa el panorama completo, no los detalles sueltos. La repentina generosidad, el comentario sobre el seguro, las miradas sincronizadas, los boletos comprados antes de tiempo. Todo formaba parte de algo. El amanecer llegó con una luz pálida y una decisión que ya había tomado en la oscuridad: iría a Miami. Los observaría con cuidado. Reuniría pruebas, tal como enseñaba a mis alumnos a analizar las fuentes primarias, con escepticismo, con atención al detalle. A las 7 en punto, Christopher tocó la puerta de mi estudio. Su sonrisa era demasiado amplia para esa hora. Entonces, papá, ¿qué dices de Miami? Iré, respondí, observando su rostro. Vi el alivio reflejarse en él, seguido de algo que no supe identificar. ¿Satisfacción? ¿Anticipación? Perfecto. Eso es maravilloso, balbuceó, sujetándose del marco de la puerta. No te vas a arrepentir. Edith apareció detrás de él, asintiendo apenas. Habían ganado esta ronda, o al menos eso creían. Pasé la mañana empacando mi maleta con calma meticulosa, ropa interior, camisas, mis frascos de medicinas. Me detuve un momento frente a ellos, leyendo las etiquetas mientras las palabras de Edith resonaban en mi cabeza, algo sobre mi salud, sobre mi aspecto, sobre no preocuparme tanto. Sin pensarlo demasiado, guardé las medicinas en mi equipaje de mano, no en la maleta grande. Un acto pequeño, una simple precaución. Pero mi instinto me decía que, muchas veces, la supervivencia depende de esos detalles mínimos que parecen paranoicos hasta que te salvan la vida. Cerré la maleta con un clic firme. Miami me esperaba. Y lo que ellos tuvieran planeado, yo estaría listo para enfrentarlo. El coche de Christopher olía a café viejo y aromatizante barato. Me senté en el asiento del copiloto con la maleta sobre las piernas, porque según él, la cajuela estaba llena. Pero yo había visto que no. El peso del equipaje me presionaba los muslos mientras tomábamos la autopista rumbo al aeropuerto de Orlando. Nadie hablaba. Christopher sujetaba el volante tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Edith miraba por la ventana, con el teléfono en la mano, escribiendo mensajes que borraba justo después de enviarlos. La observé a través del reflejo del espejo lateral. Su rostro mostraba esa expresión neutra, casi clínica, que ya conocía bien, su cara de cálculo, de estar midiendo variables y riesgos. ¿Emocionado por Miami, papá?, preguntó Christopher, con un tono que le tembló al final. ¿Debería estarlo? Respondí sin quitar la vista del camino. Él no captó el mensaje oculto. Claro, tiempo en familia, playas, descanso. ¿Descanso? Repetí, y el silencio volvió,
más pesado que antes. Mientras cruzábamos las calles familiares de Orlando, el corazón se me apretaba. Pasamos frente a la plaza donde le compré su primera bicicleta, la biblioteca donde pasé tantos sábados, la preparatoria donde formé mentes jóvenes durante 3 décadas. Cada lugar incrementaba la sensación de que iba directo hacia algo irreversible. El aeropuerto apareció al fondo, todo concreto, vidrio y ese caos controlado tan típico. Christopher estacionó en el área de corta estancia. Extraño. Nos iríamos una semana, y aún así eligió la opción más cara. Un detalle más. Uno pequeño, pero que se sumaba a la lista de pruebas que ya estaba construyendo, casi sin querer, en mi mente. Al llegar al control de seguridad, Edith insistió en que pasara primero. Su mano firme sobre mi hombro me empujó suavemente hacia adelante. Coloqué mi equipaje de mano en la banda del escáner, observando cómo ella seguía con la mirada la pantalla mientras revisaban mis cosas. Se inclinó apenas, comprobando algo, y solo entonces se relajó cuando la maleta salió del otro lado. ¿Ves? Todo fácil, dijo con una sonrisa tensa. Pero su alivio era demasiado grande para algo tan simple. En la sala de abordaje, Christopher y Edith subieron primero, con el grupo 1. Mi boleto decía grupo 3. Los vi alejarse por el túnel del avión sin mirar atrás, desapareciendo entre desconocidos. Cuando por fin llamaron mi grupo, avancé despacio, sintiendo el peso de cada paso. El pasillo del embarque se extendía frente a mí, ese espacio intermedio entre el suelo firme y el tubo metálico suspendido en la nada. La puerta del avión se abrió con un suspiro metálico, dejando escapar una ráfaga de aire reciclado que traía ese olor tan particular de los aviones, mezcla de productos de limpieza y el rastro invisible de miles de pasajeros anteriores. Subí despacio, buscando mi número de asiento, cuando una sobrecargo se me acercó. En su gafete leí el nombre Mildred. Su rostro mostraba esa amabilidad profesional que no dice nada, hasta que se inclinó ligeramente, fingiendo revisar mi pase de abordar. Fíjese enfermo y bájese del avión, susurró con urgencia, tan cerca que sentí su aliento cálido junto a mi oído. Me quedé helado, la mano aferrada a mi equipaje de mano. ¿Perdón? No entiendo, alcancé a decir, pero ella ya se había alejado, sonriendo a otros pasajeros mientras acomodaba maletas en los compartimentos superiores. Me quedé en el pasillo, confundido, mirando entre su figura que se alejaba y las siluetas de Christopher y Edith, 3 filas más adelante. No se habían dado cuenta de nada, demasiado concentrados en sus teléfonos. ¿Era una broma? ¿Algún tipo de protocolo de seguridad raro? Di un paso más hacia mi asiento, pero Mildred regresó. Su máscara profesional se resquebrajó. Le temblaban las manos cuando me tocó el codo. Se lo ruego, señor, bájese del avión ya. La miré a los ojos, y lo que vi fue puro terror. No preocupación. No duda. Terror verdadero, del tipo que solo nace de saber algo horrible y concreto. Años leyendo rostros de alumnos, distinguiendo verdades de mentiras, me bastaron para entenderlo, decía la verdad. ¿Lo dice en serio? Susurré. Más en serio que en toda mi vida, respondió, apretando con fuerza mi manga. Por favor, confíe en mí. Papá, ¿todo bien? La voz de Christopher resonó desde su asiento, con un tono que no sonaba precisamente a preocupación. La decisión la tomé en un segundo, sin pensarlo, solo con el instinto. Llevé la mano al pecho, los dedos extendidos sobre la camisa. Mi pecho, las palabras salieron entrecortadas, temblorosas, y aunque fingía, el miedo que sentía era real. Me tambaleé y caí de rodillas en el pasillo estrecho. El papel de hombre enfermo me salió natural, impulsado por la adrenalina. De inmediato el personal reaccionó, voces superpuestas, movimientos rápidos, un torbellino de procedimientos. ¿Puede respirar, señor? Manténgase con nosotros. Decían mientras me sostenían por los brazos. En segundos trajeron una silla de ruedas. Me dejé ayudar, aunque mis ojos no perdían detalle. El viejo enfermo era solo fachada, por dentro, mi mente registraba todo. Entre el caos, vi las caras de Christopher y Edith. Y eso fue lo que más se me grabó.
No vi preocupación, ni miedo. Vi decepción. Pura, limpia, nítida decepción. Antes de volver a fingir, antes de ponerse las máscaras de buenos actores para el público. Christopher se levantó de golpe, pero luego suavizó el gesto, interpretando su papel de hijo preocupado. Papá, ¿qué pasa? Vamos contigo. No, no, quédense sentados, ordenó una azafata bloqueando el pasillo. Nosotros nos encargamos, hay personal médico esperando. Mientras me empujaban de regreso por el túnel del avión, escuché la voz de Edith, apenas un murmullo destinado a Christopher, pero lo suficientemente claro en el silencio que dejó la tensión. Esto lo arruina todo. No aquí. No ahora, respondió él, con un hilo de voz. El sonido de la silla sobre el piso del pasillo se mezclaba con el rugido distante de los motores. Me llevaron de nuevo a tierra firme, al interior del aeropuerto. En el área médica, mientras me acomodaban en una camilla, el teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Christopher: papá, espero que te sientas mejor. Te llamaremos cuando aterricemos. Miré por la ventana del consultorio justo cuando el avión retrocedía para salir a la pista. Christopher y Edith iban ahí dentro, alejándose más con cada segundo. La distancia física se sentía definitiva, como si hubiera cruzado una frontera invisible, una línea de la que ya no se puede regresar a la inocencia de no saber. Vi el avión desaparecer entre las nubes, una mancha metálica perdiéndose en el cielo azul. Señor Wilson. Volteé. Mildred estaba ahí, todavía con el uniforme, pero fuera de servicio ahora. Su rostro pálido, los labios tensos. Miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Necesitamos hablar, dijo con voz apretada. Ahora. En un lugar privado. El cuarto médico era pequeño, sin ventanas, iluminado por focos fluorescentes que zumbaban con un sonido constante, casi insoportable. Un paramédico acababa de revisarme, sus signos vitales están bien, probablemente ansiedad. Se fue, dejándome solo sobre la camilla, el papel crujía cada vez que me movía. A través de la ventanita de la puerta, aún podía ver la cola del avión perdiéndose entre las nubes. Mi corazón seguía acelerado, pero no por enfermedad. El teléfono volvió a vibrar, tercer mensaje de Christopher. Papá, contesta, estamos muy preocupados. Lo apagué. La puerta se abrió. Mildred entró. Seguía con el uniforme, pero su porte profesional se había resquebrajado por completo, como porcelana vieja. Cerró la puerta con firmeza, echó una mirada rápida al pasillo y luego me enfrentó. Le temblaban las manos. Necesito mostrarle algo, dijo, con la voz quebrada. Lo que estoy a punto de hacer podría costarme el trabajo, pero no puedo permitir que esto suceda, dijo Mildred, con la voz quebrada. Me incorporé sobre la camilla, el papel médico crujiendo bajo mí. Muéstrame. Ella sacó su teléfono con dedos que no dejaban de temblar, lo desbloqueó y navegó hasta su galería de videos. Grabé parte de una llamada en el baño, antes del abordaje, explicó, y luego me miró directo a los ojos. Era la llamada de su nuera. En la pantalla apareció la imagen de un baño de aeropuerto, azulejos blancos, luz fluorescente, el ángulo apuntando hacia el techo. El audio estaba algo distorsionado, pero las voces se escuchaban con claridad suficiente. La voz de Edith era inconfundible, fría, precisa, profesional. Las pastillas se disolverán rápido en su bebida. No sabrá a nada. Hubo una pausa. A esa altura, un infarto parece más creíble. Emergencia a 30.000 pies. Atención médica limitada. Investigación más difícil. Otra pausa. Luego, las palabras que me helaron la sangre, 500.000. Christopher está nervioso, pero comprometido. Y después, la risa. Una risa ligera, casi burlona. Vi el video una vez, luego otra, y una tercera. Cada repetición revelaba algo más aterrador. Escuchar a mi nuera hablar de mi muerte como si fuera una transacción comercial, calculando tiempos, logística, ganancias. Me revolvía el estómago. ¿Con quién hablaba? Pregunté, con una calma que me sorprendió.
No lo sé, respondió Mildred bajando el teléfono, pero mencionó que el plan ya estaba en marcha y que Christopher estaba a bordo. Esas fueron sus palabras exactas. La miré fijamente. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué arriesgar tu trabajo por un desconocido? Algo cruzó su rostro, una sombra vieja, una herida que no había cerrado. Mi papá, dijo en voz baja. Hace 3 años. Su sobrino lo convenció de cambiar el testamento, luego se cayó por las escaleras. Dijeron que fue un accidente. Apretó la mandíbula. Nunca pude probar nada. Ese remordimiento me ha carcomido desde entonces. Cuando escuché esa conversación, supe que no podía quedarme callada otra vez. Lamento lo de tu padre, murmuré. No lo lamentes, respondió con firmeza. Deténlos. Saqué de mi bolsillo una pequeña libreta, la misma que había usado toda mi vida como profesor. Escribí su nombre y número con letra clara y precisa. Incluso en medio del caos, mi instinto de documentar todo seguía activo. Intercambiamos teléfonos. Ella prometió conservar el video, consciente de que podría ser prueba legal. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, a pesar del temblor en sus dedos. Luego se fue, debía abordar su siguiente vuelo. El trayecto en taxi de regreso a casa duró unos 40 minutos, atravesando suburbios de Orlando, centros comerciales y restaurantes en cadena que se repetían como un mismo paisaje. El conductor intentó hacer conversación. ¿Perdió su vuelo? Preguntó. No, respondí, sin apartar la vista de la ventana. Atrapé algo más importante. Él guardó silencio, intuyendo que no debía insistir. Mi casa apareció al final de la calle, una colonial de 2 pisos con el jardín que había cuidado durante 30 años. El auto de Christopher no estaba. Ellos seguían en Miami, probablemente confundidos, preguntándose por qué su plan había fallado. Pagué el taxi, caminé por el sendero y abrí la puerta. El aire dentro se sentía distinto, como si el lugar hubiera sido profanado. Saber que ahí, en esas mismas paredes, se había planeado mi muerte me provocó un asco profundo. Dejé mi equipaje junto a las escaleras y fui directo a mi estudio. Abrí el archivero donde guardaba documentos de toda una vida, pólizas, estados de cuenta, escrituras, papeles legales. Llevé todo al comedor y los extendí sobre la mesa, organizándolos por tipo, fecha, categoría. El método del maestro aplicado a mi propia supervivencia. Las horas pasaron. Afuera oscureció. Me puse los lentes de lectura y empecé a revisar hoja por hoja, buscando anomalías, señales de manipulación. Y ahí estaba. La póliza de seguro de vida, fechada 6 meses atrás. El beneficiario principal había sido cambiado, ya no era mi sobrina de Atlanta, ahora decía Christopher Wilson. La firma al final intentaba imitar mi caligrafía, pero fallaba. La F de Francis era demasiado adornada. Yo nunca hacía ese trazo. Le tomé una foto con el celular. Evidencia. Luego seguí revisando. Descubrí transferencias bancarias que jamás autoricé, $38,000 en pequeñas cantidades, dispersas durante medio año. Un patrón diseñado para pasar desapercibido. Después encontré algo peor, un poder notarial otorgando a Christopher autoridad financiera total, firmado con una versión falsificada de mi nombre. Y un expediente médico que nunca había visto, lleno de notas sobre un supuesto deterioro cognitivo que jamás tuve. Habían estado fabricando un historial de mi declive mental para justificarlo todo, su control, su acceso, mi eventual muerte como consecuencia natural de una salud que, en papel, se estaba desmoronando. Evidencia. Motivo. Método. Cronología. Hablé en voz alta, por costumbre, como en mis clases. Lo planearon durante meses. Meses. Vivieron bajo mi techo, comieron mi comida, y planearon mi asesinato. Tomé el poder notarial falsificado, lo sostuve a la luz, observando esa firma que no era mía. No era un arrebato. No fue algo impulsivo. Era un plan sistemático, calculado, metódico. Habían investigado, preparado,
creado una base legal para el robo y para el asesinato. Los documentos seguían extendidos sobre la mesa del comedor. No los recogí. No podía. Eran la prueba física de una traición, la evidencia tangible de lo profundamente que había sido engañado. Me senté en mi sillón de lectura mientras la medianoche se acercaba, con la casa sumida en un silencio absoluto. Mi hijo estaba en Miami, segaramente intentando tranquilizar a Edith, asegurándole que encontrarían otra oportunidad, otro método. Ellos no sabían que yo tenía la grabación. No sabían que había encontrado los documentos falsificados. No sabían que la presa ya estaba consciente de los cazadores. Mis manos descansaban sobre los brazos del sillón, firmes ahora. El impacto inicial había desaparecido, sustituido por algo más frío, más enfocado. No solo intentaron matarme, habían estado robándome la vida poco a poco durante meses, despojándome de mi independencia, preparando el terreno para mi desaparición. Era momento de recuperarla. Habían pasado 3 días desde que descubrí los documentos falsos. 3 días evitando las preguntas preocupadas de Christopher y Edith, desviando su atención con excusas sobre un malestar estomacal causado por el incidente del aeropuerto. 3 días de investigación, de leer reseñas de abogados, de hacer llamadas discretas y de organizar cada evidencia en carpetas con pestañas de colores que ahora estaban apiladas ordenadamente en mi escritorio. Nicholas Clark llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Un hombre de unos 50 y tantos años, con el cabello oscuro salpicado de canas y un portafolio de cuero que gritaba éxito. Especialista en derecho estatal con 20 años de experiencia. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos, analíticos. Señor Wilson, gracias por confiar en mí, dijo mientras se acomodaba frente a mí, abría su portafolio y encendía su laptop. Cuénteme qué encontró. Deslicé hacia él la primera carpeta. Pestaña azul, documentos financieros. Nicholas mantuvo su compostura profesional durante las primeras páginas, pero poco a poco su expresión empezó a tensarse conforme comprendía la magnitud del fraude. Firmas falsificadas, beneficiarios alterados, un poder notarial fraudulento. Sus dedos se movían rápido, hojeando, comparando fechas, trazando una línea temporal. ¿Cuándo fue la última vez que revisó estos documentos personalmente? Preguntó sin apartar la vista del papel. La póliza de seguro, hace 5 años, cuando me jubilé de la docencia, respondí. Y nunca autoricé ningún cambio de beneficiario. ¿Estás seguro? Completamente. Esa póliza era para mi sobrina en Atlanta. Se pagó la universidad de enfermería sola. Quería que tuviera algo. Nicholas tomaba notas con letra rápida y ordenada. Su nuera, Edith Wilson, dijo de pronto, ¿cuál es su profesión? Administradora médica en Silver Palms Medical Center. Tiene acceso a registros de pacientes, plantillas de documentos, sellos de firmas de doctores. La comprensión se reflejó en su mirada. Ella fabricó su historial médico, dijo. Lo hizo ver incompetente en el papel. Casi sonreí ante la ironía. Mientras yo daba clases nocturnas de historia de los derechos civiles en el centro comunitario, ella me declaraba mentalmente incapacitado en reportes médicos falsos. Nicholas abrió su laptop y ejecutó un programa de contabilidad forense con los accesos que le había proporcionado. En la pantalla comenzaron a aparecer alertas en rojo, transferencias no autorizadas, discrepancias de firma, patrones típicos de fraude. Su rostro se fue endureciendo con cada hallazgo. $38,000 en 6 meses, murmuró. Robo sistemático. Cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. Un patrón clásico de desfalco. Saqué del cajón el viejo laptop de Christopher. Lo dejó en su habitación, le dije. Yo configuré este equipo cuando era estudiante. Nunca cambió las contraseñas. Nicholas levantó la vista, quizá comprendiendo la línea ética que estaba cruzando, pero no dijo nada. Conectó una unidad externa y comenzó a recuperar datos. En minutos, correos eliminados reaparecieron en la pantalla. Y el horror digital se desplegó frente a nosotros. Cadenas de mensajes entre Christopher y alguien que se hacía llamar consultor médico.
Conversaciones sobre sustancias que provocaban fallas cardíacas, imposibles de detectar en una autopsia estándar, especialmente eficaces a gran altitud. Negociaciones de precio. $10,000 por la asesoría y el suministro. Una cita en un estacionamiento del centro de Orlando. Nicholas apretó la mandíbula al leer. Esto es un contrato de asesinato, dijo con voz baja. Su hijo negoció su muerte como si comprara un coche usado. Las palabras deberían haber dolido más, pero ya no quedaba espacio para el dolor. En esos 3 días, había quemado todo rastro de angustia y cruzado a un lugar más frío, más racional. Siga leyendo, le pedí. Hay más. En el escritorio de Christopher encontró un borrador de testamento. Todo quedaba a nombre de Christopher y Edith Wilson. Mi firma falsificada al final, con fecha de hace 2 semanas. Planeaban descubrirlo después de mi muerte, presentarlo ante el juez testamentario y alegar que había cambiado de opinión sobre mi sobrina. Nicholas se recargó en la silla, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Cuando volvió a mirarme, el profesional había desaparecido, lo que quedaba era un hombre viendo la profundidad del horror humano. Francis, dijo con voz grave, ¿puedo llamarte Francis? Asentí lentamente. Esto va más allá de un simple fraude testamentario, dijo Nicholas con tono grave. Es una conspiración para cometer homicidio, falsificación de documentos, abuso a un adulto mayor, explotación financiera. Son cargos criminales, no solo una demanda civil. Hizo una pausa antes de continuar. Tenemos que decidir, ¿involucramos a la policía ahora o construimos un caso irrefutable primero? Mi teléfono vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con un mensaje de Christopher. Papá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar sobre tu salud. Nicholas miró el teléfono y luego me miró a mí. No hizo falta decir nada. Ambos entendimos lo mismo, la manipulación seguía en marcha. Era otra jugada para mantenerme confundido, dependiente, dócil. Primero armemos el caso, dije con firmeza. Que sea imposible de negar, y luego actuamos. Nicholas asintió despacio, con una expresión de respeto en el rostro. Ya lo has pensado bien. Enseñé estrategia durante 40 años, respondí. Sun Tzu, Maquiavelo, Napoleón, aprendí de los mejores. Lo miré directamente a los ojos. Conoce a tu enemigo. Elige tu campo de batalla. Van a darse cuenta, lo sabes, advirtió Nicholas. Cuando presente las órdenes de protección, bloquee cuentas y anule los documentos falsos, sabrán que lo descubriste. Perfecto, respondí con calma, apoyando las manos planas sobre el escritorio. Que entren en pánico. La gente asustada comete errores. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Bien, entonces, esto es lo que haremos. Pasamos la siguiente hora delineando la estrategia. Haría llamadas a sus contactos, un perito calígrafo para analizar las firmas, un contador forense para revisar a fondo mis cuentas, un investigador privado para rastrear al supuesto consultor médico. Nicholas fotografió cada evidencia con una cámara de alta resolución, creó copias digitales y subió todo a una nube cifrada. Preparó 3 carpetas físicas, perfectamente ordenadas. 3 paquetes de evidencia, explicó. Uno para la policía cuando sea el momento, otro para las demandas civiles y uno para usted, que debe guardar en un lugar seguro fuera de su casa. Caja de seguridad, preferentemente. Asentí, absorbiendo cada palabra. Mi mente de maestro entró en modo estudiante, aprendiendo la maquinaria de la guerra legal. Cuando la tarde empezó a desvanecerse, Nicholas guardó todo en su portafolio con la misma precisión con la que un cirujano guarda sus instrumentos. En el umbral de mi estudio se detuvo y me miró. Francis, una pregunta antes de irme. Cuando todo esto termine, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Justicia o venganza? No dudé ni un segundo. Quiero que entiendan lo que hicieron. Quiero consecuencias que les duren toda la vida. Nicholas me observó en silencio, luego asintió. No cambie nada todavía. Actúe normal. Yo me encargo de las órdenes de protección y del bloqueo de cuentas por la vía legal. Necesito una semana.
Después de que se fue, me quedé sentado en la penumbra del estudio, escuchando cómo la casa se acomodaba en su propio silencio. Mi teléfono vibró otra vez. Christopher, insistente, papá, ¿cena esta noche? Tenemos que hablar sobre tu futuro. Miré la pantalla unos segundos antes de responder. Sí, tenemos que hablar sobre el futuro. La doble intención era clara para mí, aunque completamente invisible para él. El cazador se había convertido en la presa, y aún no lo sabía. Presioné enviar. Había pasado una semana desde que Nicholas Clark salió de mi estudio con su portafolio lleno de evidencia y su cronograma de acciones legales. 7 días de actuación, interpretando al anciano confundido mientras ejecutaba mi estrategia con la precisión con la que alguna vez planeé mis clases. Esa mañana estaba sentado en la mesa del desayuno, el café enfriándose frente a mí, observando a Christopher y a Edith a través del marco de la puerta de la cocina. Acababan de llegar del trabajo, Christopher con la corbata floja, Edith aún con su expresión profesional intacta. Ninguno sospechaba que, mientras yo deambulaba por la casa fingiendo olvidar qué pastillas debía tomar o dónde había dejado mis lentes, en realidad estaba destruyendo meticulosamente los cimientos de su conspiración. ¿Papá? Christopher apareció en la puerta. ¿Estás bien? Llevas 10 minutos viendo tu café. Parpadeé despacio, perfeccionando la mirada vacía. Ah, ¿sí? Solo estaba pensando en algo, aunque no recuerdo qué era. Sacudí la cabeza. Ya se me fue. La mirada que intercambiaron fue de triunfo. Lo vi con claridad. Vieron justo lo que querían ver: deterioro, declive, la supuesta incompetencia mental que sus documentos falsos describían. Lo que no vieron fue la cámara de seguridad sobre el refrigerador, grabando cada gesto, cada sonrisa satisfecha. Las cámaras habían sido instaladas 3 días antes, 12 en total repartidas por toda la casa. Llamé a una empresa legítima, les dije que últimamente olvidaba cerrar las puertas y temía por mi seguridad. Christopher y Edith aprobaron de inmediato. Es por tu seguridad, papá, dijo Christopher. Es una gran idea. No revisaron los detalles técnicos. No notaron que las cámaras grababan audio. No entendieron que cada conversación privada, cada susurro, cada momento en el que creían estar a salvo, estaba siendo capturado y almacenado en una nube que solo yo podía acceder. El técnico había sido meticuloso: grabación las 24 horas, señor. Cobertura completa. ¿También sonido? ¿También sonido? Pregunté, fingiendo mi confusión senil. Sí, señor. Audio en todas las cámaras. Clarísimo. Christopher había intervenido, con una sombra de preocupación. Papá, ¿no es eso demasiado caro? Mi seguridad lo vale, le respondí con una sonrisa débil. He estado tan olvidadizo últimamente, no se puede ser demasiado precavido. Esa misma noche, añadí mi propio toque, un pequeño grabador de audio oculto dentro del ducto de calefacción sobre el comedor. El mismo lugar donde alguna vez sorprendí a mis alumnos haciendo trampa en los exámenes, colocando un micrófono para grabar sus respuestas susurradas. Un viejo truco de maestro, ahora con una nueva aplicación. Aquella grabadora había rendido frutos de inmediato. Christopher y Edith tenían sus conversaciones más sinceras a altas horas de la noche en esa habitación, creyendo que nadie los escuchaba. Yo, con los audífonos puestos, registraba cada palabra, documentando todo. El plan del avión debía funcionar, había susurrado Edith 2 noches atrás, la frustración rompiendo su habitual control. Ahora estamos de vuelta al principio. Tú dijiste que las pastillas eran indetectables, respondió Christopher, molesto. Dije muchas cosas. Ahora necesitamos el plan B, la ruta de la incompetencia. ¿Y si se resiste? No lo hará. Míralo últimamente. Ya está a medio camino. Grabé todo, mi rostro inmóvil en la oscuridad del cuarto de arriba, mientras las pruebas digitales y condenatorias se acumulaban. Pero el trabajo más peligroso ocurría durante las horas más profundas de la noche, cuando Christopher dormía. Su computadora portátil siempre estaba en su escritorio, a veces abierta o apenas cerrada. Gracias a los años enseñando alfabetización digital,
Sabía cómo navegar por los archivos, copiar discos duros y recuperar datos eliminados. El disco duro externo que había comprado permanecía escondido en mi estudio, llenándose cada noche con evidencia nueva. La noche más arriesgada ocurrió 2 días atrás. El proceso de copiado iba al 88% cuando escuché pasos en el pasillo. Arranqué el disco, lo guardé en el bolsillo y escapé por el baño que conectaba la habitación de Christopher con el pasillo principal. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos se mantuvieron firmes. Décadas frente a alumnos difíciles me habían enseñado a conservar la calma bajo presión. Esa tarde, Nicholas y yo revisamos los archivos copiados en su oficina, cadenas de correo sobre la obtención de sustancias, historial de navegación con búsquedas de venenos imposibles de rastrear. Hojas de cálculo con el cálculo de mi patrimonio, pagos de seguros y cronogramas de liquidación de bienes. Premeditación, había dicho Nicholas con tono profesional. No son actos impulsivos, es planeación sistemática de meses. Bien, respondí. Quiero que comprendan que esto no es un simple fraude. Es un intento de asesinato. La maquinaria legal ya estaba en marcha. Nicholas había presentado órdenes de protección, bloqueos de cuentas y revocaciones de poderes notariales, todo con fechas de notificación retrasadas. Christopher y Edith no descubrirían nada hasta intentar su próximo movimiento financiero. No lo sabrán hasta que intenten transferir dinero, me explicó Nicholas. Entonces llegará el pánico. Y la gente en pánico comete errores. Ayer completé la tarea más importante, redactar un testamento legítimo. Florence Harris, la notaria, fue meticulosa hasta el exceso. Leyó el documento en voz alta, confirmó que entendía cada cláusula y grabó una declaración en video. ¿Su hijo no heredará?, preguntó, observándome con seriedad. Mi hijo planeó asesinarme por una herencia, respondí con calma y claridad. Recibirá exactamente lo que merece, nada. Todo irá a la Fundación Futuros Educativos. Becas para estudiantes que realmente valoren la educación. Ella asintió, añadiendo más capas de seguridad, huellas, evaluación de capacidad mental, varios testigos. He visto este patrón antes, comentó en voz baja. Familiares que ven a sus mayores como obstáculos, no como personas. Ahora, sentado en mi mesa del desayuno, fingiendo confusión sobre qué pastillas tomar, sentía cómo la trampa se cerraba lentamente sobre ellos. Edith se acercó, su voz impregnada de falsa ternura. Las pastillas azules, Francis, son para tu corazón. Déjame ayudarte. Gracias, querida. Las tomé agradecido, fingiendo vulnerabilidad. No sé qué haría sin ustedes. La cámara sobre nosotros grababa su expresión satisfecha, el gesto aprobatorio de Christopher desde la puerta. Más pruebas de su actuación, de su manipulación, de su creciente confianza en que yo era tan incompetente como afirmaban sus documentos falsificados. Esa noche, Nicholas me entregó un teléfono desechable en un estacionamiento. Un lugar neutral, sin cámaras ni testigos. Si hay una emergencia, me dijo, si escalan a peligro físico, llama a este número. La policía ya está informada y lista para actuar. Lo guardé en el bolsillo, esperando no necesitarlo, pero sabiendo que quizá lo haría. Más tarde, revisé las grabaciones del día. En la pantalla, Christopher y Edith conversaban en la sala. Necesitamos poder notarial para las decisiones médicas, decía Edith. Encuentra un doctor que lo declare incompetente. Entonces controlaremos todo, finanzas, salud, decisiones de vida o muerte. El rostro de Christopher mostraba pura frialdad, ningún rastro de remordimiento. Mi hijo se había convertido en alguien irreconocible, o quizás en alguien que siempre fue así y yo me negué a ver. Cerré la laptop, tomé el teléfono y marqué el número de Nicholas. Están acelerando, le dije al contestar. Van a intentar forzar una evaluación de incompetencia. Necesitamos activar el bloqueo de cuentas ahora. De acuerdo, respondió Nicholas. Lo haré mañana por la mañana. Prepárate para su reacción. Después de colgar, abrí mi viejo diario de maestro, de cuero, lleno de observaciones de clase y reflexiones sobre educación. Escribí con calma. Lección del día:
Sun Tzu tenía razón. El supremo arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar. Pero a veces, hay que dejar que se destruyan solos. Mañana descubrirán lo que sucede cuando subestiman a un maestro. Cerré mi cuaderno y me fui a dormir, descansando profundamente por primera vez en semanas. La mañana llegó con una luz pálida y el sonido del computador de Christopher encendiéndose en el piso de arriba. Un correo nuevo había llegado. Me senté a la mesa del desayuno, el periódico extendido frente a mí como una escenografía. Escuchaba con atención cada ruido de la casa, sonidos que había aprendido a identificar tras 40 años viviendo allí. Pasos apresurados. La voz de Christopher, cargada de alarma. Edith, ven aquí ahora. Bebí mi café despacio, contando hasta 60 en mi mente. Hábito de maestro. Esperar antes de reaccionar, dejar que la situación se desarrolle. Desde arriba se oían voces urgentes que se superponían, no distinguía las palabras, pero el tono era inconfundible, pánico. Al llegar a 60, levanté la voz. ¿Todo bien allá arriba? Silencio. Luego, la voz forzada de Christopher. Todo bien, papá. Solo cosas del trabajo. La mentira era evidente para cualquiera. Regresé al periódico, fingiendo leer, pero solo esperaba. Durante toda la mañana, Christopher intentó acceder a las cuentas desde su computadora. Observé desde el pasillo, sin ser visto, grabando con la cámara de mi teléfono mientras los mensajes de error se multiplicaban en la pantalla. Acceso denegado. Cuenta bloqueada. Visite la sucursal personalmente. Sus dedos temblaban sobre el teclado, probando diferentes contraseñas y rutas. Cada intento fallaba. Edith, de pie detrás de él, apretaba la mandíbula. Llama al banco, ordenó. Lo hizo. Escuché su parte de la conversación, llena de explicaciones desesperadas sobre poderes notariales y autorizaciones legales. La respuesta del banco debió ser contundente, porque su rostro se puso pálido. Dicen que el titular debe presentarse en persona, dijo sin emoción. Todas las autorizaciones de terceros suspendidas por una investigación de fraude. Preparé sándwiches para el almuerzo, algo poco común en mí. Ninguno de los dos comentó nada, demasiado absorbidos en su crisis. Comieron mecánicamente, revisando sus teléfonos, enviando mensajes a personas que no pude identificar, abogados, quizás, o aquel supuesto consultor médico de los correos que había copiado. Para la cena decidí que el momento merecía algo especial. Pasé la tarde en la cocina preparando un pot roast como el que solía cocinar hace décadas, por pura memoria muscular. Era un ritual que representaba la vida que había construido y que ellos intentaban borrar por dinero. Cuando regresaron esa noche, escuché susurros urgentes en el pasillo antes de que entraran. Los llamé a la mesa y serví la comida con la naturalidad de siempre. La escena doméstica hacía que la conversación resultara aún más surrealista. Pasó algo extraño hoy, dije con tono casual, cortando la carne con precisión. El banco llamó. Dicen que alguien ha estado haciendo transferencias no autorizadas desde mis cuentas. Les pedí que investigaran a fondo. Christopher casi se atragantó con el agua. El tenedor de Edith tembló apenas un segundo antes de que fingiera normalidad. Papá, empezó Christopher, sobre eso. Si solo estabas ayudándome a manejar mi dinero, como dijiste, lo interrumpí suavemente, el banco lo aclarará. A menos que, dejé la pausa en el aire, haya algo que quieran decirme. La máscara de Edith se resquebrajó. Su voz se volvió más aguda, el control profesional deslizándose. Francis, claramente estás confundido sobre tus finanzas. Esto demuestra por qué necesitas nuestra ayuda. Necesitas supervisión. ¿Supervisión? Repetí lentamente. Interesante palabra. ¿Supervisión legal? Ella insistió, más agresiva. Médica. Por tu propia protección. ¿Protección de qué? Pregunté con calma. ¿De quién? El silencio que siguió fue su propia respuesta. Christopher no levantó la vista del plato. Los nudillos de Edith se pusieron blancos alrededor del tenedor. Entonces sonó mi teléfono.
Era Nicholas, tal como habíamos planeado. Contesté con expresión neutra. Ah, el banco. Sí, claro, iré mañana. Investigación, por supuesto. Haré lo que sea necesario para proteger mis cuentas. Observé cómo el color se les escapaba del rostro mientras hablaba. El acceso no autorizado es un asunto serio, añadí. Me alegra que el banco lo tome con tanta seriedad. Después de la cena, Christopher se me acercó mientras lavaba los platos. Papá, sobre mañana, quizá debería acompañarte, ayudarte a explicar lo del manejo de cuentas. Sonreí con suavidad, secando un plato con paciencia. Agradezco la intención, pero puedo manejar mis propias finanzas. Aún no soy incompetente. La palabra quedó flotando en el aire. Incompetente. Christopher se quedó paralizado, buscándome la mirada, intentando descifrar si había sido casualidad o advertencia. ¿Sabía yo de sus planes? ¿Cuánto entendía realmente? Me limité a volver a los platos, dejándolo suspendido en la duda. Esa noche, ya en mi cama, miré el teléfono sobre la mesita, donde el monitor de seguridad mostraba la sala. Christopher y Edith discutían con voces agudas. «Esto es tu culpa», decía Edith, su tono tan cortante como un bisturí. «Tus falsificaciones mediocres, tu estómago débil para el plan original». El poder notarial era perfecto, intentó defenderse Christopher. «Obviamente no, ya que estamos bloqueados de todo», replicó ella, caminando de un lado a otro. La cámara seguía sus pasos. Pasamos al plan B de inmediato. Evaluación de incompetencia. Y así, mientras ellos se hundían en su propia red, yo sonreí en silencio, sabiendo que la lección final apenas comenzaba. Conozco gente en Silver Palms que necesita dinero, que debe favores. Podemos hacer que lo declaren incapaz, convertirnos en sus tutores y controlar todo, incluso si esta investigación continúa o no. La voz de Edith sonaba firme, fría, calculadora. ¿Qué doctor cooperaría, o más bien, no cooperaría?, preguntó Christopher. Hay diferencia, respondió ella, bajando el tono con una seguridad escalofriante. Yo me encargo mañana. Grabé todo. Las marcas de tiempo quedaron registradas, el archivo intacto. La evidencia seguía acumulándose como el interés compuesto, lenta al principio, pero cada vez más devastadora. A la mañana siguiente llegó la llamada prometida. Buenos días, soy el doctor Morrison, su médico de familia, dijo una voz amable. Interesante, pensé. Yo no tenía médico de familia. Siempre acudía a la clínica junto a la biblioteca cuando lo necesitaba. Queremos hacerle una evaluación cognitiva rutinaria, nada serio. Esta tarde a las 2, si le parece bien. Por supuesto, respondí con calidez ensayada. Aprecio tanto cuidado. Colgué y marqué de inmediato a Nicholas. Se están moviendo, le informé. Han programado una evaluación médica para declararme incompetente. Un tal doctor Morrison, supuestamente mi médico. Hubo una pausa mientras revisaba algo en su computadora. No existe ningún doctor con ese nombre con licencia en Florida, dijo finalmente. Es falso. Entonces planean usar a un médico inexistente para declararme incapaz. Fraude, además de todo lo demás. Nicholas soltó un suspiro cargado de satisfacción profesional. Francis, mantén la cita. Graba todo. Ya he organizado una evaluación psiquiátrica independiente para mañana por la mañana con la doctora Patricia Chen, 30 años de experiencia, reputación impecable. Su diagnóstico falso contra una evaluación legítima. Los destruiremos en la corte. Esa tarde conduje hasta la dirección indicada. Era un edificio médico compartido, con varios consultorios. Revisé el directorio en el vestíbulo, ningún doctor Morrison listado. La oficina que me habían dado tenía un letrero temporal, impreso y pegado con cinta. Me senté un momento en el auto, con el micrófono activado en el bolsillo de la camisa. Nicholas me había enviado un mensaje, la policía en espera, ¿te han amenazado? Respondí, todo listo. Veremos hasta dónde llegan.
Durante 40 años enseñé a mis alumnos a distinguir la verdad de la manipulación, la evidencia de la suposición, la realidad de la apariencia. Hoy, iba a demostrar esas lecciones en la práctica. Christopher y Edith habían preparado esta trampa esperando que fallara. No sabían que llevaba toda una vida preparándome para enfrentar retos como este. Abrí la puerta del coche y caminé hacia el edificio, firme, tranquilo, decidido. Al día siguiente, entré al consultorio de la doctora Patricia Chen. El lugar olía a lavanda y cuero nuevo. Me senté frente a ella mientras comenzaba la evaluación cognitiva. Pruebas de reconocimiento de patrones, ejercicios de memoria, cuestionarios sobre razonamiento y función ejecutiva. Contesté todo con precisión, describiendo fechas, nombres, eventos. La doctora me observaba atentamente, analizando no solo mis respuestas sino también mi método. 3 décadas de psiquiatría forense se reflejaban en su mirada aguda. Completamente competente, dijo finalmente, dejando su pluma sobre el escritorio. No hay signos de deterioro cognitivo, sus habilidades analíticas superan el promedio de su grupo de edad y no existen indicios de paranoia o delirios. Francamente, señor Wilson, su lucidez rivaliza con la de alguien la mitad de su edad. La agradecí y recibí la documentación preliminar. Conduje de regreso a casa satisfecho. La supuesta cita con el Dr. Morrison había sido exactamente lo que esperaba, una oficina improvisada. Un impostor con credenciales falsas y un cuestionario diseñado para hacerme parecer incompetente sin importar mis respuestas. Lo había grabado todo. Ahora tenía el contraste perfecto, una evaluación fraudulenta frente a una legítima. Pero mi satisfacción se evaporó al llegar a casa. El auto de Christopher bloqueaba la entrada. Mi hijo estaba en el pórtico, un sobre en la mano, el rostro tenso, desesperado. Reconocí esa expresión, la misma que había visto en estudiantes sorprendidos haciendo trampa, intentando un último engaño. Se acercó a mi ventana antes de que pudiera salir del coche. Su mano temblaba mientras me extendía el sobre. Papá, esto es por tu propio bien. ¿No estás bien? Necesitamos protegerte. Tomé los papeles y los leí detenidamente. Era una petición de tutela por incapacidad. Las acusaciones eran extensas y calculadas, delirios paranoides hacia familiares, pérdida progresiva de memoria, incompetencia financiera, comportamiento peligroso para sí mismo. Incluían documentos médicos, testimonios jurados y registros de incidentes. Leí cada palabra mientras Christopher evitaba mi mirada, incómodo, culpable. ¿De quién es la seguridad que intentas proteger, Christopher? Pregunté con voz baja. ¿La mía, o la tuya? No respondió. Dio media vuelta y se fue sin decir nada. Nicholas llegó 1 hora después de mi llamada. Extendimos los documentos sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde meses atrás había corregido exámenes y preparado clases. Ahora, esa mesa era el campo de batalla donde comenzaba la última lección de mi vida, cómo destruir una mentira con la fuerza de la verdad. La misma mesa donde meses atrás había comenzado a organizar las primeras pruebas ahora estaba cubierta de documentos, notas y fotografías. Nicholas, que solía mantener una calma profesional inquebrantable, perdió por un momento su compostura mientras revisaba los papeles. Están alegando que eres mentalmente incompetente, después de que su intento de asesinato fallara, dijo con incredulidad, hojeando las páginas. La audacia de esto, estas declaraciones de testigos, estos reportes médicos. La desesperación genera valentía, respondí con serenidad. Lee la lista de testigos. Ahí estaba, la señora Patterson, mi vecina, afirmando haberme visto deambular por el jardín en pijama a medianoche. Tom Chen, del club de lectura, aseguraba que me notaba cada vez más confundido en las reuniones. Y la doctora Sarah Williams, del Centro Médico Silver Palms, había redactado una evaluación psiquiátrica detallando una supuesta demencia progresiva. «Nunca conociste a la doctora Williams», dijo Nicholas. «Jamás», respondí. «Pero sus credenciales son reales». Edith lo organizó todo con sus contactos médicos. Le señalé otra declaración. «A estos vecinos necesito hablarles personalmente».
Esa misma tarde salí de casa con mi viejo cuaderno de maestro en la mano y fui puerta por puerta. La mayoría de los vecinos parecían avergonzados. La señora Patterson tenía la voz temblorosa. Christopher me dijo que era solo para ayudarte con tu cuidado, que tú lo habías autorizado. No sabía que era para la corte. ¿Qué fue exactamente lo que viste, Margaret? Pregunté con tono tranquilo, casi didáctico. Te vi afuera, junto a los arbustos, en pijama. Estaba revisando las cámaras de seguridad a las 11 de la noche, le aclaré suavemente. No era medianoche, ni llevaba pijama. Shorts y camiseta. Christopher te mostró lo que quiso que vieras. La mujer rompió en llanto y prometió retractarse. 2 vecinos más contaron historias similares, situaciones inocentes convertidas en pruebas manipuladas. Pero 3 se negaron a hablar. Más tarde descubrí que Christopher les había pagado, 500 a uno, 300 a otro. Pequeñas cantidades para comprar testimonios falsos de gente con problemas económicos. 2 semanas después fue la audiencia preliminar. Me senté junto a Nicholas, la espalda recta, tomando notas con precisión, una demostración visible de mi lucidez. Frente a nosotros estaban Christopher y Edith con su abogado, traje caro y una confianza ensayada. ¿De dónde habría sacado Christopher dinero para un abogado así? Más deudas, probablemente. El juez Thompson escuchó ambos lados con evidente escepticismo y ordenó una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora Patricia Chen realizará la evaluación, anunció. Nicholas y yo intercambiamos una mirada breve. Ella ya me había evaluado. Sabíamos que el plan funcionaba a la perfección. Después de la audiencia, Nicholas estaba listo para actuar. Debemos presentar cargos ya. Intento de asesinato, fraude, falsificación. Tenemos todo. Negué con la cabeza. Si lo hacemos ahora, sabrán que tenemos las pruebas. Buscarán protegerse, quizá huir. Quiero que sigan cavando. Que crean que están ganando. Francis, eso es arriesgado, advirtió. Enseñé durante 40 años, James. Los estudiantes revelan más cuando creen que están teniendo éxito. Déjalos invertir más en su mentira. Cuando lo hagan, los destruiremos por completo. A regañadientes aceptó mi estrategia. Esa misma noche fui al banco y pedí una auditoría completa de mis cuentas del último año. El gerente, ahora cooperativo tras confirmarse los intentos de fraude, me entregó todos los registros. Pasé horas con un marcador resaltando cada transacción no autorizada, construyendo una línea temporal del robo, evidencia clara para el juicio que vendría. Las semanas transcurrieron. El comportamiento de Christopher se volvió errático. Las deudas de juego, que Nicholas había descubierto, ya se habían convertido en amenazas directas de cobro. $75,000 en total, apuestas en línea, juegos de cartas, créditos de casino. Mensajes amenazantes, correos borrados que recuperamos. La línea de tiempo mostraba cómo su deuda había aumentado justo 6 meses antes de planear el asesinato. El motivo estaba tan claro como una ecuación en el pizarrón. Una noche, Nicholas llamó. El tribunal ya programó la evaluación. La doctora Chen la realizará la próxima semana. Y Christopher, su situación con los deudores es peor de lo que pensábamos. Esas deudas lo están consumiendo. Los prestamistas no aceptan disculpas. Anoté todo con meticulosa calma, clasificando la información en carpetas rotuladas, fraude financiero, documentos falsificados, intento de asesinato, informes médicos falsos, manipulación de testigos. Cada pieza cruzada con fechas, lugares, pruebas. En mi estudio, el muro estaba cubierto de fotografías, hilos, notas y documentos conectados como en los tableros de detectives de las películas. Solo que esto no era ficción. La conspiración tenía nombres reales, Christopher y Edith. Durante 40 años les enseñé a mis alumnos que la verdad requiere paciencia, que la evidencia debe ser abrumadora y la presentación, irrefutable. Ellos me habían dado meses para construir este caso creyendo que iban ganando. Ahora estaban por aprender la lección final. El maestro siempre sabe más de lo que los alumnos imaginan.
La clase estaba por terminar. Era hora del examen final. El informe de la doctora Patricia Chen, la evaluadora designada por el tribunal, estaba sobre la mesa de conferencias de Nicholas. Lo leí por segunda vez, saboreando cada palabra. El sujeto demuestra plena capacidad cognitiva. No hay evidencia de demencia ni incompetencia. Habilidades analíticas superiores al promedio de su grupo etario. No se observan rasgos de paranoia ni delirios. Se recomienda que la petición de tutela sea denegada. Nicholas desplegó el resto de la documentación, meses de trabajo organizados en una presentación devastadora. Carpetas de anillos, pestañas codificadas por color, cronogramas visuales, pruebas numeradas y cruzadas. Reconocí su método al instante. Era el mismo de cualquier buen maestro. Era un plan de estudios del crimen, completo, meticuloso e irrefutable. Presentamos hoy, dijo Nicholas con tono que no admitía discusión. Asentí una sola vez. Todo. Absolutamente todo. La contrademanda tenía 47 páginas y detallaba 18 delitos distintos: intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, múltiples falsificaciones, abuso financiero a un adulto mayor, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. La denuncia penal ocupaba 23 páginas adicionales. Las pruebas físicas llenaban 2 cajas enteras. Nicholas y su asistente legal entregaron todo a la oficina del secretario del tribunal. Yo observaba desde una banca cercana mientras la empleada revisaba los documentos. Su expresión cambió de curiosidad a alarma. Llamó a su supervisor, quien, tras leer un par de párrafos, tomó el teléfono y contactó directamente con el despacho del juez. En cuestión de horas, se programó una audiencia de emergencia. El sistema había reconocido la gravedad de inmediato. Esa misma tarde, un notificador judicial fue a mi casa, donde aún vivían Christopher y Edith, ya que nunca los había desalojado formalmente. Fue una decisión estratégica, mantenerlos cerca, bajo observación constante. Yo los vigilaba desde mi coche estacionado al otro lado de la calle, con el teléfono grabando. El notificador tocó el timbre. Edith abrió. Él le entregó el sobre y se identificó oficialmente. A través de la lente de mi cámara, amplié la imagen de su rostro mientras leía la primera página: sorpresa, reconocimiento, miedo. Todo ocurrió en segundos. Llamó a Christopher y pude ver cómo discutían detrás de la ventana. Más tarde, el informe oficial del notificador, presentado como prueba, detalló cada momento. La señora Edith Wilson abrió la puerta a las 2:17 de la tarde. Se le entregaron los documentos. Tras leer la primera página, su rostro perdió el color. Citando textualmente, esto no puede ser. Él no. ¿Cómo lo descubrió? Llamó al señor Christopher Wilson y dijo: tú dijiste que era demasiado viejo para averiguarlo. Lo prometiste. Se detuvo al notar que el demandante la observaba desde la calle. Esa noche, mis cámaras de seguridad capturaron su reacción. Christopher frente a la computadora, borrando archivos, vaciando la papelera, intentando formatear el disco duro. Edith, desesperada, triturando documentos hasta que la máquina se atascó por el sobrecalentamiento, entonces la pateó y siguió rompiendo papeles a mano. Nicholas tenía acceso remoto a las cámaras, yo se lo había otorgado semanas antes. Me llamó con voz cargada de una satisfacción contenida. Están destruyendo pruebas. Cada archivo que borran es un nuevo delito: obstrucción de la justicia, conciencia de culpa. ¿Estás grabando todo?, pregunté. Cada cuadro, con sello de hora y copia en servidores encriptados. Aunque destruyan todo lo físico, tenemos un archivo digital intocable. A la mañana siguiente, su abogado pidió una reunión urgente con Nicholas. La oferta de arreglo llegó rápido. Christopher y Edith devolverían los $38,000, abandonarían la propiedad de inmediato. Renunciarían a cualquier reclamo de herencia y aceptarían una orden de restricción permanente. A cambio, yo retiraría los cargos penales. Nicholas llevó la propuesta a mi casa. Nos sentamos en el comedor, el mismo lugar donde todo había comenzado, donde comprendí por primera vez la magnitud de su traición. Leí las condiciones con calma:
luego levanté la vista. Quieren irse, devolver el dinero robado, prometer que se portarán bien y no enfrentar consecuencias por intentar matarme. ¿Eso es lo que ofrecen? Tomé la hoja y la rompí por la mitad, luego en cuartos, y seguí hasta que los pedazos cayeron sobre la mesa como copos de nieve. Intentaron asesinarme, James. No solo robarme. Matarme. Edith investigó venenos indetectables. Christopher negoció el precio de mi muerte. Planearon todo durante meses, viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida, fingiendo preocupación. El juicio puede ser impredecible, advirtió Nicholas. Enseñé 40 años. Los estudiantes que hacen trampa o mienten, que creen ser más listos que los demás, nunca aprenden con el perdón fácil. Solo las consecuencias enseñan lecciones verdaderas. Lo miré directamente. Christopher y Edith necesitan esa lección. Programa el juicio. Público. Quiero un veredicto de jurado. Quiero registro oficial. Quiero justicia, no conveniencia. Nicholas recogió los fragmentos del papel y los añadió al expediente como prueba de que había rechazado el acuerdo, demostración clara de que buscaba responsabilidad total. Esa noche, Mildred me llamó al enterarse del juicio. Escuché que usarás mi grabación, que los vas a llevar a la corte. Tu evidencia es fundamental, le confirmé. ¿Estás dispuesta a testificar públicamente? Por supuesto, respondió firme. Sé lo que intentaron hacer. Mi padre nunca tuvo justicia. Tal vez, con tu caso, su memoria la obtenga. Yo declararé. Contaré todo lo que escuché. Gracias, le dije. Me salvaste la vida. Ahora ayúdame a salvar a otros de ellos. Durante los días siguientes, el mundo de Christopher comenzó a desmoronarse. Sus deudas de juego se hicieron públicas cuando los corredores de apuestas presentaron sus propias demandas. Las agencias de cobro empezaron a llamar sin descanso. Todo lo que había construido sobre mentiras y manipulación comenzaba, por fin, a colapsar. Escuchaba los teléfonos sonar a través de las paredes, por toda la casa que conocía tan bien. Las discusiones entre Edith y Christopher se volvían cada vez más feroces, llenas de reproches y culpas que cambiaban de dirección constantemente. La fiscalía asignó el caso a su equipo principal, y Nicholas me transmitió su evaluación. Era uno de los casos de abuso a personas mayores más claros que habían visto. La evidencia era abrumadora, la condena casi segura. El juicio quedó programado para finales de agosto. Esa noche, me quedé de pie en mi estudio, observando la pared donde había creado la línea de tiempo visual de la conspiración, fotos, documentos, fechas conectadas por hilos. Meses de pruebas desplegadas con patrones evidentes y una culpa imposible de negar. Tomé una de las fotos del tablero, una imagen vieja de Christopher cuando tenía 8 años, sonriendo, con los dientes chuecos, inocente. El niño que alguna vez me llamó su héroe, que me llevaba flores del jardín y tarjetas hechas con papel de colores en el Día del Padre. Sostuve esa foto un momento y me permití sentir el duelo por el hijo que pudo haber sido, que debió haber sido, pero nunca fue. Luego la guardé en el cajón del escritorio y lo cerré con firmeza. Te eduqué mejor que esto, dije en voz baja al cuarto vacío. Tú elegiste distinto. Ahora los dos vivimos con las consecuencias. Apagué la luz del estudio y salí. Mañana tocaría prepararme para el juicio. Esa noche me permití llorar la relación que había muerto mucho antes de que comenzara el intento de asesinato. El niño de la foto se había ido, el hombre que trató de matarme enfrentaría la justicia. Habían pasado 3 semanas desde que rechacé su oferta de acuerdo. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, más limpia, como si se hubiera liberado una presión contenida. Christopher y Edith se habían mudado hacía 2 días, tras la orden formal de desalojo. Caminé por los espacios que ellos habían ocupado, observando lo que dejaron atrás en su apresurada huida, facturas impagas esparcidas por el suelo, marcos de fotos rotos, ropa abandonada en los closets. El trofeo de béisbol de Christopher, irónicamente otorgado por Espíritu Deportivo. Los libros de medicina de Edith, herramientas de una carrera que ya había perdido. Su álbum de bodas, documento de una unión ahora fracturada. Fotografié todo, sin rencor,
solo por registro. Instinto de maestro, preservar evidencias, mantener registros. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nicholas: reposeyeron el auto de Christopher esta mañana. Los corredores de apuestas están presentando demandas. Su contrato de renta exigía 3 meses por adelantado. Le pidieron dinero prestado a la hermana de Edith. Todo se está derrumbando. Leí el mensaje 2 veces. No sentí satisfacción, solo la certeza de que las consecuencias seguían su curso. Las deudas de juego, ahora públicas por los documentos del tribunal, habían desatado la furia de los cobradores. Los apostadores descubrieron que Christopher no heredaría mi patrimonio. Mi Nuevo Testamento, presentado oficialmente, dejaba todo en donaciones benéficas. Entonces escalaron sus amenazas, llamadas agresivas, visitas a su trabajo, confrontaciones públicas. Todavía debía $18,000 por el coche incautado. Las tarjetas de crédito estaban al límite, las cuentas bancarias embargadas. Christopher intentó pedir dinero prestado a amigos y familiares, pero la mayoría lo rechazó al saber la verdad. Su desesperación se volvió chisme de vecindario. La destrucción profesional de Edith avanzó al mismo ritmo que su ruina económica. La investigación del Centro Médico Silver Palms reveló que había accedido ilegalmente a expedientes de pacientes, creado documentos médicos falsos y compartido información confidencial. La Junta Médica de Florida abrió una causa disciplinaria. La clínica la despidió de inmediato y confiscó su gafete y llaves. Sus credenciales quedaron marcadas y su futuro en la medicina, destruido. 15 años de carrera se esfumaron en una reunión de 15 minutos. Un guardia la escoltó hasta la salida mientras sus colegas observaban y murmuraban. Condujo hasta su nuevo departamento y se quedó dentro del auto 1 hora antes de enfrentar a Christopher. Su nuevo hogar estaba en una zona en decadencia, lo único que podían pagar ahora. El contraste con mi casa cómoda era un recordatorio diario de las decisiones que tomaron. A través de las delgadas paredes, los vecinos escuchaban sus discusiones cada noche. «Esto es tu culpa», gritaba Edith, su voz traspasando los muros. «Tus apuestas, tus deudas, tu debilidad». «Mi debilidad», respondió Christopher, desesperado. «Tú querías que muriera. Yo solo quería dinero. Tú querías asesinato. Y ahora no tenemos nada. Ni dinero, ni casa, ni futuro. Nos tenemos el uno al otro», dijo él. Edith soltó una risa amarga. «Eso es lo peor de todo». Los vecinos empezaron a documentar sus peleas y comentarlas al día siguiente. Las noticias corrieron rápido. El juicio social fue tan duro como el legal. Una tarde, la hermana de Edith llegó a la oficina de Nicholas con el rostro lleno de vergüenza. Yo estaba ahí, revisando los preparativos finales del juicio. «Me pidieron que trajera esto», dijo, entregando un sobre como si le quemara las manos. «Les dije que era inútil, pero son familia. Léelo por mí», le pedí. Lo abrió con vacilación. «Ofrecemos $100,000 a cambio de retirar todos los cargos. Reconocemos errores y buscamos una solución». «Errores», repetí, dejando que la palabra me pesara en la lengua. «Llaman errores al intento de asesinato». Su voz bajó a un susurro. «Ya no reconozco a mi hermana». Saqué una pluma, escribí directamente sobre su oferta una sola frase, con mi caligrafía perfecta de maestro: «La justicia no está en venta. Nos vemos en el tribunal». Se la devolví sin firmar. «No aceptarán esto», dijo ella, «estarán devastados». «Bien», respondí, «deberían estarlo». La devastación es una respuesta apropiada ante el intento de asesinato y la traición. La miré a los ojos y añadí: «Diles que el único acuerdo que aceptaré será el que dicte el juez». En los días siguientes, algunos de los antiguos vecinos que al principio habían testificado a favor de Christopher, los 3 que habían aceptado dinero, contactaron a Nicholas para cambiar su declaración. Habían conocido la verdad completa, se sentían manipulados y querían corregir el registro. Observé esas reuniones, vi su vergüenza, y aunque no ofrecí consuelo, acepté su arrepentimiento. La justicia necesitaba testimonios verídicos, no castigos a testigos confundidos.
Uno de ellos, un anciano que había recibido $500, me miró directamente y dijo: Christopher me aseguró que usted había aprobado todo, que las firmas eran solo un trámite. Yo necesitaba el dinero, la renta estaba atrasada. Pero luego supe lo que realmente intentaron hacer. El asesinato no es ayudar con papeleo. Entonces diga la verdad, le respondí. Solo eso le pido. La fecha del juicio se acercaba. El jefe de Christopher, tras las visitas de los cobradores a su trabajo, lo había puesto en periodo de prueba. La audiencia del colegio médico de Edith fue programada para septiembre, la revocación de su licencia era casi segura. Su matrimonio se había convertido en un residuo tóxico, corroyendo todo lo que tocaba. Esa noche, en mi habitación, observé el calendario. La fecha del juicio estaba rodeada en rojo, 3 días. Ya tenía preparado el traje que usaría en la corte, bien planchado, con una corbata sobria y los zapatos relucientes. Un maestro preparándose para una lección importante. Sonó el teléfono. Era Nicholas. Última preparación de testigos mañana por la mañana, dijo. Después de eso, estaremos listos. Ahí estaré, le confirmé. Al colgar, miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio. Por primera vez en meses sentí paz. No felicidad, la felicidad es otra cosa, pero sí una calma cierta. La justicia retrasada no es justicia negada. Saqué del cajón la vieja foto de Christopher cuando era niño, la misma que había guardado semanas atrás. La observé una última vez, el niño inocente que se convirtió en un adulto culpable. En el reverso escribí: te di todo. Tú elegiste este camino. Yo elijo la justicia. La coloqué en un sobre, lo sellé y lo dirigí a Christopher, para que se le entregara después del juicio. No era crueldad, era verdad. La última comunicación entre padre e hijo. Luego apagué la luz y dormí profundamente por primera vez en meses. La preparación estaba completa. Mañana llegaban las consecuencias. La mañana del juicio amaneció con el sol apenas pintando el cielo de Orlando. Me levanté temprano y me vestí con cuidado, usando el traje que había preparado la noche anterior. Ajusté la corbata con precisión, gesto aprendido tras 40 años de rutina profesional. Los zapatos brillaban tanto que reflejaban la luz. Desayuné algo simple, café y pan tostado. La rutina debía mantenerse, incluso en un día como ese. No revisé nada. La preparación estaba hecha, las pruebas memorizadas, el testimonio listo. Nicholas pasó por mí a las 8. Conducimos hacia el tribunal en un silencio cómodo, el de los profesionales antes de su presentación. Observé el tráfico matutino, gente comenzando días ordinarios. El mío sería todo menos ordinario, pero necesario. La justicia exige testigos, registro público y una declaración oficial. La sala se llenó rápidamente. Había medios presentes, el caso había captado atención. Christopher y Edith estaban sentados junto a su abogado, luciendo derrotados incluso antes de escuchar el veredicto. Yo me senté detrás de la mesa de la fiscalía, erguido, tranquilo. El juez entró y todos nos pusimos de pie. El fiscal abrió con una exposición clara: las pruebas demostrarán que los acusados planearon asesinar a Francis Wilson para cobrar un seguro de vida. Investigaron métodos, obtuvieron sustancias, falsificaron documentos y manipularon registros médicos. Solo la intervención oportuna de una sobrecargo evitó el asesinato. La defensa respondió con un argumento débil, hablando de malentendidos familiares y falta de comunicación. Pero todos en esa sala sabíamos la verdad: aquello no era un malentendido. Era una traición. Y ese día, finalmente, la justicia tenía la palabra. La atención del jurado permaneció fija en la fiscalía. La presentación de las pruebas fue meticulosa y demoledora. En las pantallas del tribunal se proyectó el video de Mildred, su grabación llenó la sala. La voz de Edith era inconfundible, las pastillas en su bebida. Un infarto en pleno vuelo. $500,000. Christopher se estremeció al escucharla. Edith mantuvo la mirada al frente, la mandíbula tensa. Mildred subió al estrado, la voz temblorosa al principio,
pero firme al avanzar. Contó con detalle cómo Edith planeaba hacer que la muerte pareciera natural, como el dinero del seguro era la motivación. Grabé la conversación porque sabía que necesitaba pruebas, dijo. La defensa intentó desacreditarla. ¿No es cierto que usted también tenía problemas económicos? Mildred respondió con dignidad. Sí, los tenía, y precisamente por eso entiendo la desesperación, pero no por eso me convertí en asesina. El perito caligráfico confirmó las falsificaciones de firmas. Los representantes del banco testificaron sobre las transferencias no autorizadas por un total de $38,000. La doctora Patricia Chen declaró que mi mente estaba en perfecto estado, destruyendo por completo las afirmaciones de incompetencia. Correos electrónicos mostraban comunicaciones con un consultor médico sobre sustancias letales. Cada pieza encajaba en un caso imposible de refutar. Entonces llegó mi turno de declarar. Tras jurar decir la verdad, me senté en el estrado. 40 años enseñando me habían preparado para hablar en público, mantener la atención y exponer información con claridad. ¿Cuándo sospechó que algo no estaba bien?, preguntó el fiscal. La invitación a Miami fue extraña, respondí. Después de meses de distancia, su repentina atención fue una señal. Los pequeños detalles importan, el reconocimiento de patrones te lo dice. ¿Qué hizo entonces? Lo que enseñé a mis alumnos durante 40 años, reunir pruebas, documentar todo, verificar fuentes y construir un caso sólido antes de sacar conclusiones. Apliqué el rigor académico a mi propia supervivencia. El contrainterrogatorio de la defensa fue breve e inútil. Mi credibilidad era inquebrantable, los hechos estaban verificados por pruebas abrumadoras. El jurado deliberó menos de 2 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie. Cargo 1, conspiración para cometer asesinato, culpables. Cargo 2, fraude, culpables. Cargo 3, falsificación, culpables. 1 a 1, los veredictos cayeron como martillazos. Edith finalmente perdió la compostura, una sola lágrima que limpió con rapidez. Christopher bajó la cabeza, hundido en sus manos. Durante la fase de sentencia, el juez me preguntó si deseaba hacer una declaración como víctima. Me levanté y los enfrenté directamente. Vivieron en mi casa. Les di todo. Les confié mi vida. Y ustedes respondieron planeando mi muerte. No los odio. Los compadezco. Arruinaron sus vidas por dinero que nunca verán. Eso, para mí, ya es justicia. El juez asintió, valorando la brevedad y la dignidad. Luego pronunció las sentencias. Christopher recibió 3 años de libertad condicional bajo condiciones estrictas. Edith, 5 años, agravados por el abuso de sus credenciales profesionales. Ambos debían devolver los $38,000 robados y pagar $50,000 más por daños punitivos. Además, una orden de restricción permanente y la revocación definitiva de sus derechos de herencia. Este caso representa una traición calculada y sistemática a la confianza familiar. La clemencia de su víctima al pedir libertad condicional en lugar de prisión es más de lo que merecen. Cuando el tribunal se levantó, afuera esperaban los medios. Di una breve declaración. La justicia se ha cumplido. Espero que este caso recuerde a las familias que la confianza es sagrada y que la traición tiene consecuencias. Rechacé más preguntas y caminé hacia el estacionamiento. Vi a Christopher una última vez, saliendo por la puerta lateral, con la cabeza gacha, evitando las cámaras. Nuestros ojos se cruzaron brevemente. Él fue quien apartó la mirada. Yo no sentí nada, ni rabia, ni satisfacción, ni tristeza. Solo cierre. El capítulo estaba terminado. Nicholas me llevó a casa. El silencio durante el trayecto fue cómodo, pleno. Al llegar a mi entrada, me estrechó la mano. Lo hiciste bien, Francis. Muy bien. Lo hicimos, le corregí. Gracias. Dentro de mi casa, me detuve en el pasillo. Era mía otra vez, legal, física y emocionalmente. Entré a mi estudio y miré el tablero de evidencias que había armado semanas atrás. Con calma y método, comencé a desmontarlo.
Cada foto, cada documento fue archivado cuidadosamente. La conspiración había existido. La justicia se había cumplido. Pero no viviría rodeado de recuerdos de traición. Guardé todo en una caja rotulada, Christopher, caso cerrado, agosto de 2025. La coloqué en el closet. No olvidada, solo archivada. Luego me senté en mi escritorio, abrí la laptop y escribí un correo al director de la preparatoria local. Soy un maestro de historia jubilado con 40 años de experiencia. Me gustaría ofrecerme como voluntario para enseñar 2 tardes por semana, sin compensación. Tengo historias que contar, lecciones que compartir. Los estudiantes deben saber que el conocimiento protege, que la documentación importa y que la justicia, aunque tarde, llega para quienes la buscan con paciencia. Presioné enviar, cerré la computadora y observé mi estudio, los libros, los papeles, la vida que había construido. Todo seguía ahí, intacto, pese a los intentos de Christopher y Edith por destruirlo. Sonreí ligeramente, por primera vez en meses. No era felicidad, esa vendría con el tiempo, era libertad. Justicia cumplida, conciencia limpia, futuro abierto. El pasado quedaba archivado, justo donde pertenecía. Hoy, solo era un maestro con lecciones que compartir y una vida por vivir. Y eso, al final, era suficiente. Era todo.